porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Maestros y maestras del país, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y los dejo con los titulares en nuestro encuentro de hoy. Convenios y concesiones de colegios, un portafolio de privatización en educación que FECODE rechaza. Ante propuesta de ASEMI de eliminar regímenes exceptuados de salud, FECODE persiste en la defensa del modelo del magisterio. El alza del dólar generaría a largo plazo graves afectaciones que no permitirían el aumento de los recursos del Sistema General de Participaciones. Mientras que el gobierno destaca el alto rendimiento académico y el bajo costo en los colegios en convenios y concesiones, para FECODE estas figuras continúan siendo un negocio y un paso hacia la privatización de un derecho fundamental, que es responsabilidad del Estado. En la actualidad, el esquema de colegios en convenios y concesiones está afectando gran parte de docentes, destacando su nombramiento y negando beneficios que deberían tener, al igual que los trabajadores que se encuentran en instituciones oficiales. Es de resaltar que los convenios son la contratación con instituciones educativas privadas para suplir la falta de cobertura de instituciones públicas. Históricamente, la política de estos últimos gobiernos ha sido la tendencia hacia la privatización. Esa es una forma de privatizar la prestación del servicio público. Entonces se inventan formas, desprestigiando la educación pública, de decir aquí si yo privatizo es mejor que lo público, y empiezan a generar los convenios, las concesiones, las formas de contratación que muchos actos administrativos prevén. Frente a este panorama, los maestros no cuentan con garantías y se evidencia la falta de pago con base en su escalafón. Los contratos son a término definido y solo reciben el salario de 10 meses al año. ¿Pero qué hay detrás de estos convenios y concesiones? Es una forma de privatización que prácticamente es un negocio. A una entidad le entregan una institución, una planta física nueva, con todos los elementos y todas las condiciones técnicas dotada, para que la administre. Y entonces el privado, porque un colegio en concesión es un colegio oficial, un colegio público administrado por privados. Entonces a mí me entregan una planta física con todos los elementos moderna y en consecuencia yo administro la prestación, yo contrato. Eso sí, le exijo a los profesores que van a ser parte de la planta que tengan los títulos idóneos para la prestación de servicios, pero les pago como un contrato de prestación de servicios sin derechos de carrera, sin derecho a nada. Imagine cuánto se reduce el costo para el titular de la contratación. La figura de los colegios en convenios y concesión fue una iniciativa de Enrique Peñalosa que se replicó a nivel nacional, deteriorando las condiciones laborales de los docentes, reduciendo el presupuesto por estudiante y descargando la responsabilidad que tiene el Estado con el sector educativo. Para FECODE se hace prioritario fortalecer y defender lo público y eliminar estos modelos de privatización que lo único que buscan es ponerle una barrera a los niños y jóvenes para acceder a un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional. En Soacha, educadores, estudiantes y padres de familia protestan frente a los convenios de varias instituciones educativas. A la fecha, 5 colegios han sido privatizados de 25 que operan en este municipio de Cundinamarca. A nivel educativo, Soacha atiende a 64.932 estudiantes de preescolar, primaria, básica y educación media, pero tiene un déficit de oferta o cobertura de 31.000 estudiantes que tienen que ser atendidos por instituciones educativas privadas en convenio. Es decir, la Secretaría de Educación debe realizar convenios con estas instituciones y cancelar con recursos del Ministerio de Educación Nacional un monto aproximado de 1.600.000 por preescolar y 1.493.000 pesos por la educación básica y media anual.
problemática principal es el incumplimiento a los acuerdos firmados en el año 2019 con la administración anterior, con el profe Elíazar González. Estos incumplimientos tienen que ver con la contratación o privatización de algunas instituciones educativas en convenio, alrededor de 4.200 convenios que se van a dar a instituciones privadas, aumentando de 27.000 a 32.000 el número de convenios con instituciones educativas privadas. En la actualidad, 4 instituciones educativas propias han sido entregadas bajo la figura de concesión o administración, con fundaciones, corporaciones o instituciones religiosas, debido a que el Ministerio de Educación Nacional no autoriza la ampliación de planta y nombramiento de docentes como una forma amañada de privatizar la educación. Estas son: tenemos en concesión y administración la institución educativa Benedicto XVI en León 13, Soacha para Vivir Mejor en la parte de la Florida, Liceo Mayor en la avenida Terreros y ahora en Hogares Soacha la institución educativa Vida Nueva. Al día de hoy existen 4.200 niños y niñas sin cupo que pasarán a engrosar las arcas de los convenios o negocio con instituciones educativas privadas, algunas de ellas pertenecientes a concejales del mismo municipio. Y en Encuentro, información de interés para todos los docentes del territorio nacional. Saludo al pueblo colombiano. Tiempo de crisis, de hecatombe, de adversidad, de enfermedad, de pandemia. Pero también tiempo de reflexión, de academia, de argumento razonado, de pensamiento crítico. La realidad colombiana hoy nos asiste a que estamos viendo una crisis hospitalaria sin precedentes. La salud en Colombia ha sido precaria no solamente en tiempos de coronavirus. Hoy no se puede olvidar la falta de financiación de la salud, la crisis que generó la Ley 100, las víctimas y muertos que han habido por diferentes enfermedades. Hoy hay una realidad desnuda que el gobierno no pudo ocultar. La falta de camas en las UCI, la falta de hospitales, de clínicas, de nuevos profesionales, la falta de una asistencia médica adecuada, no solamente en la atención, sino también en la prevención. La realidad de nuestros trabajadores de la salud, que hoy arriesgan su vida en la defensa de otros en precarias condiciones. FECODE ha venido anunciando y denunciando desde hace tiempo y por eso, hoy más que nunca levantamos la bandera en la defensa de protestar por nuevos recursos para el sistema de salud en Colombia, para el agua potable que hoy empieza a escasear y para la educación. Colombianos, la pandemia no solamente nos debe angustiar en estos momentos. Una vez pase, debemos transformar esa realidad y dejar esa actitud contemplativa. Debemos acompañar a los maestros y maestras de Colombia para exigir nuevos recursos. Esa es la idea, ese es el espíritu y esa es la lucha de FECODE. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Frente a las quejas de docentes de varias regiones del país a quienes se les ha cambiado sus asignaciones académicas sin tomar en cuenta su perfil profesional o su aprobación, en Encuentro les tenemos algunas recomendaciones. En lo que va corrido el año y en varias regiones del país se han presentado irregularidades a los docentes del magisterio con respecto a nombramientos y cargas académicas que no les corresponden, siendo trasladados de un grado escolar a otro sin su consentimiento. Se pueden presentar diferentes situaciones. Una de estas es que cuando la asignación académica no está lo suficiente en la institución educativa, el rector de una u otra manera obliga a los docentes a recibir una carga que no le corresponde. Hay que tener claro que la mayoría de su carga académica debe estar en lo que ha sido concursado en su perfil y el resto de la carga académica debe estar con sus áreas afines.
Cabe resaltar que este tema se ha convertido en una arbitrariedad por parte de las entidades territoriales que no tienen en cuenta el protocolo para que un docente sea asignado con otra carga académica. En los colegios, en algunos colegios, y no solo en Bogotá, en el país, les cambian estas funciones, o sea, les dicen, bueno, usted ayúdeme con esto, usted ayúdeme con lo otro, a usted lo necesito entrar en tal situación, o por necesidad del servicio, que es lo que siempre dicen, lo necesito cambiar. No, señor, eso no se puede cambiar, eso tiene que cambiarse el acto administrativo, y para que un acto administrativo de esa índole se cambie, tiene que ser también con el concepto, con el consentimiento del docente. En este sentido, el docente que haya sido asignado sin ser notificado previamente debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Si el docente no quiere recibir esta carga académica, deberá ir con el acto administrativo que le entrega su rector al ente territorial para que allí le sea asignado una nueva institución o una nueva carga académica que esté acorde con su perfil. Hay que entender que hay muchos docentes que han esperado por mucho tiempo sus plazas y por traslados o por diferentes situaciones deben aceptar estas cargas académicas. Reiteramos que la gran mayoría de su carga académica debe estar en su perfil y las demás con la afinidad en lo que concursó. Es importante enfatizar que los docentes deben estar nombrados por decreto dentro de la Secretaría de Educación correspondiente y se deben respetar su perfil por lo cual concursaron. La educación, al igual que la salud, se han convertido en un negocio. Por eso, frente a la propuesta de la Asociación Colombiana de Medicina Integral de eliminar los regímenes de salud exceptuados, como el del magisterio, FECODE ratifique la defensa a su modelo. En uno de los apartes de la carta enviada por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral al Ministerio de Salud y Protección Social se plantea: no tiene sentido que ni la empresa más rica y poderosa del país ni sus bien pagados trabajadores aporten solidariamente al sistema general como lo hace el resto de colombianos, refiriéndose con ello a su propuesta de eliminar los regímenes exceptuados y de excepción en el sistema de salud como el del magisterio. En Colombia, la Ley 100 de 1994, en uno de sus artículos, exceptúa el modelo de salud de los maestros. ¿En qué consiste ese modelo? Ese modelo consiste en que tiene el sector educativo una cuenta especial a través de una fiducia que maneja los recursos de salud, pero también los recursos de pensión y los recursos de cesantías. Entonces, la seguridad social, que está integrada en un solo componente, ese componente que tiene que ver con salud, primero, no existen cuotas adicionales a los aportes de ley para que sea atendido un maestro. Lo otro, ningún tratamiento tiene restricción. Organizaciones como ASEMI no están detrás de garantizar la prestación del servicio de salud, sino del presupuesto que manejan las entidades prestadoras de los servicios médicos asistenciales del magisterio, es decir, del negocio que ven en este derecho. FECODE reitera que el régimen especial de salud de los docentes se debe mantener, pero cumpliendo a cabalidad los términos de los contratos. Debemos nosotros entender que esto fue gracias a una lucha mancomunada durante el tiempo por parte de los docentes nacionales y territoriales. Estos son derechos que se han obtenido. Uno no dice que el sistema sea infalible, no, tiene sus dificultades, pero ante las dificultades que puede presentar en la mora de la prestación del servicio, en la obtención de citas, tanto de medicina general como de medicina especializada, exámenes y tratamientos, lo que nosotros debemos establecer es que el modelo especial, excepcional que tiene el magisterio, garantiza la prestación de los servicios de forma integral y con calidad. En una coyuntura como la que actualmente vive el país a causa del coronavirus, queda claro que la privatización de la salud no es la solución a las problemáticas que tiene el modelo en Colombia como producto del cambio impuesto por la Ley 100. Por ello, la propuesta de ASEMI significaría empeorar la ya muy mala atención médico-asistencial de los maestros, sus familias y en general de todos los colombianos.
En alto nivel se evidencia que la salud es un negocio y que todos deben de estar metidos dentro del mismo costal para acrecentar las ganancias de los emporios que se han adueñado del sistema de salud en Colombia. Nosotros exigimos que se cumpla el contrato como está, que el gobierno entregue el dinero necesario para que funcionen los servicios médicos nuestros y nosotros no caer en la ley 100 porque tiene grandes deficiencias por el mismo modelo como funciona. El llamado es a que el gobierno respete el modelo de salud del magisterio y no mercantilice el derecho a la salud, más ahora que la pandemia del COVID-19 ha sacado a la luz las graves falencias que el sistema tiene no solo en infraestructura y dotación, sino en garantías laborales de quienes trabajan en este sector. Y en Encuentro, información de interés para todos los docentes del territorio nacional. Buenos días, compañeros y compañeras. La pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto varias cosas. Entre ellas, un sistema de salud que no garantiza este derecho a los 50 millones de colombianos y menos para quienes tienen la responsabilidad de atenderla. Sin insumos de bioseguridad, los hospitales y clínicas en las más grandes, crisis por la intermediación de las EPS, la falta de pago a los trabajadores y la tercerización laboral. Ejemplo de ello es lo que pasa en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, a cuyos trabajadores le deben 7 meses de salarios. De igual manera, el régimen especial de salud de los maestros y sus familias hoy también está en manos de operadores privados y se encuentra en la peor de las crisis. Y en estos momentos están aprovechando esa crisis para profundizar la negación del servicio oportuno y eficiente al magisterio colombiano, con la mirada indiferente del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación y del FOMAC. En segundo lugar, se desnudan también las falencias del sistema público educativo. Las instituciones educativas sin conectividad, salas de informáticas insuficientemente dotadas y nuestros estudiantes, que son en un 90% estudiantes de familias pobres, vulnerables, cuyos padres no tienen trabajo, ni tienen cómo tener internet en su casa, ni tienen cómo tener computadores. Lo que queda claro en esta crisis es que la mayor epidemia en Colombia es la aplicación de la política neoliberal. No tenemos otra salida, compañeros y compañeras, que seguir con el cuidado en casa, con el autocuidado, deseando que todos ustedes y sus familiares y el resto de colombianos venzamos en unidad, en fraternidad y en solidaridad esta grave amenaza y asimismo que sigamos desde casa rechazando el paquetazo de Duque. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la Escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Estudiantes de la institución educativa El Poblado en Pueblo Nuevo, Córdoba, reciben clases en Rancho de Palma, que anteriormente eran utilizados como galpones. La falta de aulas, infraestructura deteriorada, muestran la crisis por la que atraviesa el sector educativo a lo largo y ancho del territorio colombiano. Estos jóvenes de los grados 8º y 9º reciben sus clases en esta improvisada aula que anteriormente era utilizada como galpón de gallinas. Los 4 grados también son ubicados en laboratorios y en ranchos de Palma. Esto debido a la falta de aulas, una problemática que no ha sido atendida por el gobierno municipal y departamental. No solo por la falta de aulas padecen 420 estudiantes de la institución educativa El Poblado en Pueblo Nuevo, Córdoba. También la falta de baterías sanitarias, sillas, lugares de esparcimiento, conectividad, entre otras necesidades, los tienen al punto de tomar acciones de hecho para exigir del gobierno mejoramiento en la infraestructura y dotación para su institución. Yo le hago la petición que por favor nos construyan esas aulas, que nosotros somos los que estamos sufriendo, que no es justo que nos pasemos por esas situaciones. Eso eran lugares donde existían animales y los otros espacios se prestan como factor distractor.
Y es que según docentes y directivos docentes, desde hace varias administraciones atrás se han hecho las solicitudes para el mejoramiento e inversión. Sin embargo, se han hecho los de la vista gorda. Siempre que los recursos no alcanzan, que no logró meterse el proyecto, que falta tal documento, y siempre ha sido algo sordo. Los padres de familia, para mejorar el entorno de sus hijos, han aportado arena, madera, cemento y hasta su mano de obra para la construcción de nuevas aulas. La comunidad educativa llama la atención del gobierno nacional y departamental para que realice las inversiones necesarias lo más pronto posible, teniendo en cuenta que esta institución educativa está focalizada desde el año 2016 en jornada única, sin cumplir los requisitos necesarios. Por la alerta mundial del coronavirus, el dólar llegó a máximos históricos, lo que tiene consecuencias en la economía nacional y en el Producto Interno Bruto. Al final, otra amenaza para el ya reducido presupuesto del Sistema General de Participaciones. La crisis no solo sanitaria sino económica que ha desencadenado la pandemia del coronavirus ha generado un incremento histórico en el precio del dólar en Colombia, pasando en menos de un mes de 3.400 pesos aproximadamente a superar los 4.000 pesos, situación que a futuro afectaría los recursos destinados al Sistema General de Participaciones. Sí es cierto que al tener un precio del dólar más alto, para el país se vuelve más costoso endeudarse, encontrar recursos afuera, y eso implica que muchos recursos que antes podíamos destinar a otras cosas distintas al pago de la deuda, ahora tengan que canalizarse hacia ese fin. Por lo tanto, quizás sí podríamos esperar que para el próximo año el presupuesto del Sistema General de Participación no aumentara tanto como podría haber aumentado. Aunque los recursos destinados para el Sistema General de Participaciones son aprobados con anticipación y por ahora no se verán afectados, el impacto del alza del dólar a largo plazo sí podría influir en el no crecimiento de los recursos que se destinan a la educación. Recordemos que parte de estos dineros también se destinan a la salud, uno de los sectores que más lo demanda en este momento de emergencia sanitaria. Debemos tener en cuenta que la Nación transfiere a los departamentos y municipios unos recursos para la financiación de salud, educación y saneamiento básico, que son las competencias que la Constitución ha descentralizado en los entes subnacionales. El tamaño de esa bolsa, que hemos llamado Sistema General de Participaciones, crece en la misma proporción que crecen los ingresos corrientes de la Nación durante los últimos 3 años. Entonces, necesariamente si disminuyen los ingresos del Estado, va a disminuir el monto de las transferencias para los entes territoriales. Entre tanto, los expertos económicos enfatizan que al haber menos ingresos a la nación, los programas de inversión y atención de la seguridad social se verán afectados por la escasez de recursos. Tanto la caída del valor del peso como la crisis económica generada por el coronavirus son cosas que van a tener un gran impacto en toda la economía del país. Vamos a ver, desafortunadamente, con mucha probabilidad, desempleo, quiebras de empresas y una desaceleración económica grande, que puede ser aún más grande si el gobierno no actúa pronto. De otra parte, aseguran que el gobierno debe implementar medidas frente a esta situación para proteger los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales, entre otros, y así evitar que el déficit pueda ser mayor. Solo una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones podrá evitar que este presupuesto sea susceptible a las dinámicas económicas del mundo. Y finalizamos nuestro programa de hoy con la editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Nelson Javier Alarcón. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano y a toda la comunidad educativa en general. Frente a la crisis que vivimos de pandemia del coronavirus, el gobierno nacional viene decretando varias normas, las cuales la inmensa mayoría van en contravía de los trabajadores y de la clase más vulnerable. Hoy no podemos concebir ni permitir que el gobierno nacional coja los recursos del FOMPEC, que son dineros de nuestras entidades territoriales, a lo cual FECODE rechaza esta medida
por cuanto el gobierno tiene de dónde sacar los recursos correspondientes para aliviar y otorgar subsidios a la clase más vulnerable de este país. Recursos del Banco de la República, donde tiene allí más de 47 billones de pesos. Las reservas internacionales, como quitar el tema de las exenciones que le ha hecho a las grandes empresas y oligarcas de este país. En segundo lugar, el gobierno nacional viene expidiendo otras normas, como es el tema de las vacaciones, decretar vacaciones para los maestros. Señora ministra, señor presidente, es algo ilógico. Hoy más que nunca el pueblo colombiano, los maestros de Colombia, nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, estamos en cuarentena como lo ha decretado el gobierno nacional, por cuanto no se requiere ni se necesita. Por eso no concebimos desde ningún punto de vista esa circunstancia de decretar vacaciones. En tercer lugar, se ha expedido una resolución por parte de la Unidad Nacional del Plan de Alimentación Escolar, a lo cual le decimos es responsabilidad de los operadores para que puedan entregar la alimentación a nuestros jóvenes y nuestros niños. No es desde ningún punto de vista la responsabilidad de los maestros y maestras de Colombia. Para eso, estos operadores a nivel regional, departamental, municipal, se ganaron ese proceso de licitación donde una de sus funciones está la entrega y distribución y vigilancia del mismo. No concebimos todas estas medidas que son arbitrarias y que atentan contra los maestros y maestras de Colombia. Maestros y maestras, hemos creado el Fondo de Solidaridad Humanitario desde FECODE. Los invitamos para que podamos contribuir con un día de salario. Estos recursos serán utilizados para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para la clase más desfavorecida de este país, para ayudarle con sus mercados, para ayudar en donaciones en el tema de salud a los enseres que se requieren y se necesitan, porque hoy están escasos en cada uno de los hospitales para atender esta gran crisis que vivimos de pandemia en el país y en el mundo. Los invitamos a solidarizarnos. Posteriormente estaremos entregando la forma y la vía para cómo deben autorizar los maestros y maestras ese descuento. Es voluntario, compañeras y compañeros, pero aquí se trata de la solidaridad para con el pueblo colombiano. Compañeras y compañeros, debemos tomar todas las medidas de prevención y precaución. Debemos quedarnos en nuestras casas. Hay que proteger la vida nuestra y la de los demás. Feliz fin de semana. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir y darle un like. Nos vemos en nuestra próxima emisión el sábado a las 7 de la mañana. Feliz día y feliz semana.